Bueno, el acta de la sesión 21 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 22 queda a disposición de la comisión. Gracias. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos por esta comisión. Un oficio de la ministra secretaria general de la Presidencia, quien responde a una nota, a un oficio de esta comisión, respecto a la solicitud efectuada al presidente de la República para que reciban audiencia al gobernador de la región de la Araucanía, junto a 32 alcaldes de la región, para hacer entrega oficial de los principales acuerdos y conclusiones obtenidos tras la realización de la Cumbre por la Paz. La respuesta dice someramente que, como es de nuestro conocimiento, el presidente de la República viajará prontamente a la región de la Araucanía, cosa que ya hizo, ocasión en la que seguramente se generará la instancia para que se pueda recibir el documento indicado. Si ello no ocurriese de esta forma, le ruego hacer saber al señor gobernador que puede contactarse directamente conmigo. Son palabras textuales de la ministra secretaria general de la Presidencia. También se recibió una nota de la organización mapuche Picún Mapu, mediante la cual desean manifestar su preocupación por el silencio que han observado ante las implicancias que pudiera tener la reciente ratificación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido también como TTP-11, especialmente lo referido a los pueblos originarios. Sostienen de que, si bien es cierto esto es un acuerdo multilateral, a todas luces esto excede lo meramente comercial. Solicitan a esta comisión que se requiera a todas las instancias pertinentes los antecedentes necesarios que permitan advertir los efectos de esta implementación, ya que pudiera tener en el ejercicio sus derechos, ya que podría atentar contra el ejercicio de sus derechos colectivos como pueblos originarios. Luego continúan solicitando de que, una vez tenido los antecedentes a la vista, pronunciarse la comisión sobre esta materia, en cuya integración concurren miembros también de pueblos originarios. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a la comisión adoptar acuerdos sobre la cuenta. Diputado Guzmán. Presidenta, muchas gracias. Solamente voy a referir al ordinario 1790 del 9 de noviembre de 2022 de la ministra secretaria general de la Presidencia, que yo lo voy a catalogar de bastante irrespetuoso con esta comisión. Si leemos la respuesta, la voy a leer literal, dice: el presidente de la República viajará prontamente a la región de la Araucanía, ocasión en la que seguramente se generará la instancia para que pueda recibir el documento indicado. Si así no ocurriese, dice, le ruego hacer saber al gobernador que puede contactarme directamente. Esta comisión tiene un rol. Esta comisión visibiliza y levanta temas. Esta comisión oficia a los ministros para que escuchen, para que conozcan la realidad que está ocurriendo. Y que la ministra Analía Uriarte nos diga que podemos hacerle saber al gobernador que puede contactarla directamente. ¿Y por qué no la ministra contacta a un gobernador que está ocurriendo hechos de violencia y terrorismo en la macrozona sur? ¿O necesita que nosotros seamos comunicadores de ella? Yo de verdad que repudio la respuesta que ha hecho la ministra. Creo que es una falta de respeto con esta comisión y espero que pueda retractarse respecto a lo señalado. No sé si podremos tomar el acuerdo de volver a oficiar a la ministra y pedirle que tenga un mayor respeto con esta comisión. Muchas gracias, presidenta. ¿Alguna otra opinión? El diputado Lavés. Nada más que sumarme a las palabras que dijo el diputado Guzmán, y creo que no debiera pasar desapercibido lo que el diputado Guzmán está diciendo, así que me gustaría que usted pudiera tomar el acuerdo, presidenta. Muchas gracias. Diputado Naranjo. Presidenta, o yo escuché mal, por eso le pido una explicación. ¿El gobernador estaba pidiendo una entrevista con la ministra o con el presidente? Porque si es así, no sé por qué utiliza como medio intermediario esta comisión, ¿no? Si lo puede solicitar directamente.
No, mire, no. Solamente responder a su consulta, diputado Naranjo, el gobernador vino a una larga exposición respecto a la situación en la Araucanía y el acuerdo no mayoritario de la comisión era que fuera recibido por el presidente. Ese oficio se despachó. Aquí hay una respuesta que el diputado Guzmán señala. No agradarle, creo que la palabra no es agradar, disculpe, yo no quiero interpretar sus palabras, no. ¿Le parece que los términos no son los adecuados? Entonces él está solicitando que se oficie nuevamente. A mi juicio, se puede oficiar nuevamente. A ver, mi sugerencia es, porque lo que nos interesa es que el presidente escuche lo que se señala ahí. Sabemos que el presidente hizo una visita a la zona y yo creo que lo que corresponde como preocupación, si es que hay acuerdo de la comisión, es consultar al presidente sobre un informe de esta comisión referido a lo que ocurrió en esa visita y nos exponga aquello, porque lo otro, la verdad, que creo que es lo que nos interesa en la comisión. Diputado Guzmán. Concuerdo con su opinión, pero no puedo dejar pasar, insisto, el tono de poco respeto con la comisión. Si la comisión levantó una solicitud a la ministra, que era más fácil que nos dijera en la visita que va a hacer el presidente va a ser uno de los temas que se va a tratar y esperamos tener esa, pero que termine diciendo que si el gobernador necesita hablar con ella, que lo haga directamente y no por intermedio de esta comisión, es restarle el rol a la comisión. Por tanto, comparto con usted, me gustaría saber cuál fue el resultado de esa conversación y podemos complementar el oficio en ese sentido, pero también pedirle un mayor respeto con la comisión y que entienda que nuestro rol también es levantar necesidades de las comunidades, también es levantar necesidades eventualmente de un alcalde, de un gobernador o de otra autoridad, y que, por cierto, podemos pedir a través de oficios que eso se haga. Y que no es necesario que nos diga que si el gobernador quiere hablar con ella, que lo haga personalmente, porque tampoco creo que es la forma respetuosa de referirse y dirigirse a esta comisión. Gracias, presidente. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, evidentemente que si el gobernador nos pidió a nosotros interceder para conseguir este espacio, es porque no lo pudo hacer de manera directa. Entonces, ahí puede haber algún problema de comunicación entre la gobernación y el Ejecutivo. No me puedo explicar de otra manera la solicitud. Supongo que existiendo ese problema, se recurre a la Comisión de Derechos Humanos para ejercer de facilitador de un diálogo. No veo ninguna razón por la cual nos debiésemos negar a dicha función. Estamos como enredados en la discusión, no nos estamos negando. Lo que yo sí, inmediatamente, solamente quiero señalar, el diputado Guzmán quiere que como comisión emitamos un oficio a la ministra en la cual expresemos su malestar respecto a la respuesta que nos envía, respuesta que a mí en lo particular no me parece una insolencia y me parece que por lo tanto se puede oficiar de manera particular cada uno, y si se insiste en que se haga como comisión, se votará para no ahondar una dificultad que creo que no nos puede llevar la discusión todo el tiempo de la misma. Diputado Naranjo. Presidenta, solo como está el diputado Joanet, que es de la zona, y yo creo que él nos puede graficar que yo tengo entendido que el presidente se reunió con el gobernador y con los alcaldes. Entonces, seguir haciendo de esto una chimuchina y una vuelta, no, yo creo que se pierde mucho tiempo en esta comisión, presidenta. Diputado Joanet. Ya que he sido emplazado. No, sí. A ver, el presidente se reunió con el gobernador y con el delegado. Fueron las primeras reuniones que tuvo una vez que aterrizó a la zona. Eso puedo dar fe. Ya, me parece, secretario, para no estar toda la jornada, está el señor Mico presente, hay respuestas pendientes. El diputado Guzmán manifiesta enviar un oficio que le pido que por favor
consulte a los diputados, diputadas, si hay acuerdo de enviar este oficio a la ministra en relación a su respuesta para poder dar término a este punto. Gracias, secretario. Muy bien, señora presidenta. Los diputados que estén a favor de enviar el oficio, por favor que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y los que estén en contra? 1, 2, 3, 4, 5. Se rechaza porque no se alcanzó el quórum de 6, presidente. Gracias. Hoy mis lentes. Voy a avanzar. Sí. Dígame, sí. Para darle una sugerencia al diputado Guzmán, él puede mandar el oficio a nombre de él y de todos los diputados que lo respaldaron. Reitero, porque siempre se me olvida esta cosita. Puntos varios, asuntos varios. Quiero recordar que por acuerdo de esta comisión, este punto se limita a 20 minutos que voy a considerar a partir de ahora. Como es un acuerdo de esta comisión, lo voy a hacer valer los 20 minutos. Diputado Kaiser, diputado Guzmán. Muchas Diputado gracias, Ñanco. señora presidenta. Sí, estamos varios. Me gustaría que fijásemos el día en el cual hagamos la presentación por las visitas que hicimos a los centros penitenciarios. Creo que hemos extendido ya suficiente, con más que lo suficiente dicha presentación. Segundo punto, me gustaría oficiar al Servicio Médico Legal, señora presidenta, para que nos entregue como comisión antecedentes respecto de cuántas personas fueron exhumadas en el cementerio general, cuántas de estas personas han sido identificadas y cuántos restos mortales corresponden presuntamente a detenidos desaparecidos. Muchas gracias, señora presidenta. Ya, le voy a aceptar su provocación de presunto, porque no voy a caer en esa provocación. Diputado Guzmán. Diputado Guzmán. Presidenta, solamente hacer un punto de reflexión para la Comisión de Derechos Humanos. El día de ayer se presentó un proyecto de resolución, el 393, que la Cámara de Diputados rechaza y condena lo hecho acontecido en Nicaragua en relación con la vulneración del derecho a la libertad religiosa de sus connacionales. Este fue un proyecto transversal que fue suscrito por varios representantes políticos, dentro de ellos Amarillo, la Democracia Cristiana, Evópoli, RN, la UDI y también Republicano. De esta comisión, ese proyecto lo firmó la diputada Jimena Rincón y también lo firmé yo como diputado de Evópoli. Sin embargo, el resultado de la votación señaló que hay 104 votos favorables, 1 en contra y 13 abstenciones. Y ahí es donde viene mi preocupación, porque de los 13 abstenciones hay 2 miembros de esta Comisión de Derechos Humanos. Uno, el diputado Hernán Palma, y otro, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro. Presidenta, nosotros lo hemos dicho siempre, los derechos humanos se respetan, se promueven, se defienden en todo momento, lugar y circunstancia. Y el proyecto de ayer no tenía ni una trampa, no tenía no buscaba otra cosa que manifestar nuestra preocupación y respeto por promover y defender los derechos humanos que se están viendo afectados, y en particular la libertad religiosa en un país que tiene una dictadura cruenta como la de Daniel Ortega en Nicaragua. Este es un régimen que ha sido criticado por Amnistía Internacional, por las Naciones Unidas, por la OEA y por el propio presidente Boric, que ha señalado que un proceso electoral sin libertad no es democracia. En esa misma línea, presidenta, en esta comisión hace tan solo 5 días denunciaron la detención, en Nicaragua hace tan solo 5 días denunciaron la detención de 19 indígenas opositores al régimen nicaragüense de Daniel Ortega, quienes llevan una semana detenidos sin explicación o acusación formal y sin haber comparecido ante un juez, según fue denunciado por organismos de derechos humanos y ambientalistas. Entonces, mi pregunta, presidenta, y en esto quiero cerrar mi intervención, es que nos pongamos en la situación inversa. Nos pongamos en la situación de que el presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estuviese en contra de condenar o reconocer que en Chile se vulneraron derechos humanos en la década de los 70, 80. Yo creo que sería molesto para usted como presidenta, si no fuera tal, que el presidente de su comisión no estuviese en esa declaración. Para mí, en lo personal, insisto, que debemos siempre defender, promover y respetar los derechos humanos de las personas. No me parece que se hayan
votado ayer en abstención y sobre todo quién lidera esta comisión. Yo creo, Presidenta, que uno tiene que tener un solo discurso en todo momento y en todas circunstancias. Y esa es la reflexión que quería hacer para esta comisión. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Guzmán, ¿es solo reflexión? Ok, avanzamos. Diputado Kaiser. Para aclarar una cosa, cuando yo digo, mi pregunta es muy clara para el oficio. ¿Cuántos restos mortales corresponden presuntamente a personas detenidas desaparecidas? No estoy diciendo que los detenidos desaparecidos sean presuntos. Yo sé que hay un problema de comprensión, a veces voluntario, señora Presidenta, pero yo no he dicho que los detenidos desaparecidos sean presuntos detenidos desaparecidos. He dicho cuántos de los restos mortales corresponden presuntamente a detenidos desaparecidos. Eso no es una provocación. Quiero dejar eso en acta. Muchas gracias, señora Presidenta. Lo considera en acta, así como mi comentario, por favor, secretario. Continúo. Diputada Ñanco. Muchas gracias, señora presidenta. Perdón. Continúe, diputada. Ya. Quería empezar esta intervención diciendo sobre las diferencias de trato que existen en las cárceles en Chile. Principalmente porque tenemos que empezar por hablar sobre el caso o los casos más emblemáticos de privilegios que han sido tolerados y defendidos por largos años con reclusos condenados por violaciones a los derechos humanos, y con esto quiero referirme obviamente a la cárcel de Punta Peuco. Revisé un informe de condiciones carcelarias realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y lo quiero citar textual. El CSP Punta Peuco es una estructura de un solo piso que se encuentra en buenas condiciones a nivel general. Se aprecia que hay ventilación adecuada, hay luz natural y se encuentra limpio. En los pasillos de uso común hay teléfonos públicos, los que están en buen estado. Los distintos módulos tienen salas de estar y algunas habitaciones que son compartidas y otras individuales. Además, hay televisores y artículos electrodomésticos como refrigeradores o frigobar y otros enseres prácticamente por cada interno. También disponen de patios grandes que cuentan con áreas verdes donde se ubican toldos blancos, uno para cada persona, los cuales están personalizados con mesas, sillas y fotos de familiares y amigos. En los módulos observados se aprecia que hay una cama para cada habitante del recinto, sin que existan personas compartiendo camas o durmiendo en el suelo. Las celdas colectivas tienen 2 camas cada una. No hay camarotes inestables, improvisados, artesanales o hamacas en las celdas. En las celdas monitoreadas, las ventanas tienen vidrios, no están quebradas ni cubiertas con cartones o plásticos. En todos los dormitorios revisados hay circulación de aire fresco. Por otra parte, no se observan en estos espacios conexiones eléctricas artesanales, cables colgantes u otras instalaciones peligrosas para la seguridad de sus habitantes. Como contraste a ello, tenemos, por ejemplo, a la cárcel de Angol. En el mismo informe del INDH se señala: se recorren diversas celdas colectivas y se aprecian algunas de mayor extensión y otras pequeñas. Por ejemplo, hay algunas de 17 camas con 17 imputados, otras de 4 a 5 imputados, por mencionar algunas. En algunos espacios se detectan camarotes inestables. En las celdas observadas, algunas de las ventanas no tienen vidrios. Algunas están quebradas o cubiertas con cartones o plásticos, a diferencia de lo que mencionaba anteriormente. Solo en algunas celdas hay circulación de aire fresco. Esto sin considerar el aire fresco que corre cuando las ventanas están quebradas. Además, se constatan conexiones eléctricas artesanales, cables colgantes u otras instalaciones peligrosas para la seguridad de las personas en estos espacios. El estado de higiene de las celdas es regular, debido a que se presentan hongos, humedad, suciedad o basura. En específico, las celdas colectivas inspeccionadas tienen lugares con mucha humedad, poco ventiladas y suciedad en las paredes. Este informe de carácter imparcial revela dónde se encuentran realmente los privilegios y no es precisamente con los presos mapuche, como se ha tratado de mencionar por parte de la derecha en innumerables ocasiones, sobre todo por la prensa. La mayor cantidad de presos mapuches está en la cárcel de Angol, por eso lo estoy poniendo como ejemplo. Y acabo de mencionar esto porque este recinto no alcanza ni siquiera con los estándares mínimos de derechos humanos referidos a condiciones carcelarias, y para qué mencionar al resto de la población penal.
Si queremos un Estado realmente democrático en que la ley se aplique de forma igualitaria para todas y todos, debemos partir observando dónde realmente se concentran los privilegios y acabar con este trato preferente que no tiene ninguna justificación razonable en la actualidad. Y es por todo esto, señora presidenta, que a través suyo solicito que se envíe un oficio al Director Nacional de Gendarmería y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el objeto de que informe sobre los costos de mantención del recinto penitenciario y los beneficios que se le están entregando a las personas condenadas por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura y que actualmente cumplen condena en el recinto de Punta Peuco. He dicho, señora presidenta. ¿Algún otro punto varios? Diputado Lavé. Diputado Lavé. ¿Cuánto sale tenerlos en semiabierto? Diputado Lavé tiene la palabra. Gracias, presidenta. Solamente vamos a esperar que termine el diálogo, presidenta. ¿Sí? ¿Terminó? Gracias. Quiero ver la posibilidad de que llegue a un acuerdo, digamos, con la comisión de poder invitar a la nueva directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos a esta comisión, que es la señora Consuelo Contreras, para saber cuáles van a ser sus lineamientos o hacia dónde quiere o más o menos piensa que va a ir el Instituto Nacional de Derechos Humanos y conocerla, tomando en cuenta que yo no la conozco personalmente, me gustaría conocerla y ver un poco cuál es su opinión con respecto a lo que está pasando en el sur, con lo que está pasando en el norte, con lo que está pasando en el centro y un poquito también tomando que en un medio de comunicación dijo que el Estado también era un propenso a los violadores de los derechos humanos en el caso que no, y dio el caso específico con respecto al terrorismo. Entonces, creo que lo planteado por la directora del INDH, Consuelo Contreras, me es relevante y creo que esta comisión también es relevante. Entonces, me gustaría ver si el consenso y si lo puede someter a votación, presidenta, para poder invitarla y ponerla dentro de las prioridades, para poder seguir legislando en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que no pase lo que ha pasado anteriormente y por la razón que está el señor Mico acá. Entonces me gustaría, presidenta, le estoy hablando a usted. Presidenta, le estoy hablando a usted. Ya. No, sí. Me parece el descuento. Yo no, yo soy más concentradito. Eso. Bien usted. Oiga, presidenta, entonces quiero ver si lo puede llevar a votación para saber cuáles son los parlamentarios que están de acuerdo y cuáles no, para empezar también con la discusión. Y lo último, que fuera al margen, creo que es de muy mal gusto tener una visita que viene acá a plantear y una sugerencia que le hago a la presidencia, con mucha humildad, que de repente los puntos varios en otras comisiones se toman solamente con los parlamentarios y después se hacen pasar a las visitas. Eso. Muchas gracias, presidenta. Diputado Palma, sí, señor Mico, disculpe, tiene razón el diputado Lavé, quizás debimos hacerlo ingresar después. No, ya no, pero le pido disculpas, porque esta no es una comisión de mucho gusto, que digamos. No se lo... No, es de pésimo gusto. No he dicho eso cuando... Diputado, ¿de verdad va a malinterpretar cuando le estoy dando la razón en lo que acaba de decir? Ah, ya. Diputado Palma. Mi excusa al señor Mico, la intención puede ser extremadamente breve. Yo espero, y el señor Mico lo va a comprender, que antes de de concretar esta invitación, aprobemos al menos el presupuesto para el INDH, porque encuentro que a lo mejor no hay plata ni siquiera para movilización. Muchas gracias. Les quiero decir que nos quedan 7 minutos de discusión y hay que tomar decisiones respecto a puntos varios y voy a ser rigurosa en los 20 minutos acordados. Diputado Lilayú, diputado Kaiser, ¿usted va a poner otro punto, otra intervención? Ah, ya, los incorporamos, pero el diputado Lilayú y ahí vemos el suyo. Señora presidenta, lo que pasa es que lo que pidió la diputada
Yanko, en relación a las cárceles, etcétera, no me quedó claro si se va a pedir, porque normalmente usted siempre somete a votación. Ah, ya, perfecto, ese era, y que aclarar el término del oficio, que tampoco me quedó un poquito claro. Pero perfecto. Señora Presidenta, me gustaría que oficiásemos una consulta al fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ha solicitado la recalificación del asesinato de Jaime Guzmán como delito de lesa humanidad, para que nos haga llegar sus fundamentos, o sea, el fundamento jurídico de su opinión legal en la materia. Muchas gracias, señora Presidenta. Voy a avanzar porque tengo que terminar la hora de incidentes. Voy a partir por el punto, solo oficios, no el comentario del diputado Guzmán, que él quiso hacerme un llamado de conciencia. Demasiado lo encuentro, pero está en su derecho. De ida y vuelta, diputado. Me parece una patudez, pero bueno, allá usted. Bien, presidente, aquí yo tengo anotado del diputado, el primer oficio, digamos. Discúlpeme. Les pido atención porque vamos a ver el tema de los oficios. Yo lo único que quiero poner como importante, por las dificultades y características de esta comisión, vamos a someter a votación cada una de las propuestas de oficio. No obstante, voy a reiterar lo que dijo el diputado Naranjo, que lo hemos dicho muchas veces, pero aquí es la particularidad de la comisión. Si estas no resultan, cada diputada, diputado agrupados de manera sola puede emitir el oficio igual. Por favor, secretario, para ir de a uno le pido por favor. Sí, tengo el primer oficio solicitado por el diputado Kaiser, es al Servicio Médico Legal, respecto de las exhumaciones en el cementerio general, cuáles de los restos mortales corresponderían presuntivamente, me corrige diputado si estoy equivocado, a detenidos desaparecidos. Era cuántas personas fueron exhumadas. ¿Ya? El segundo es cuántas personas. Micrófono. Entonces, la primera consulta era cuántas personas habían sido exhumadas y se encontraban en poder del servicio médico legal, hubiesen sido exhumadas en el cementerio general. ¿Ya? La segunda era cuántas personas han sido identificadas de las personas que fueron exhumadas. Y el tercero es una pregunta hipotética, que es ¿cuántas de las personas que no han sido identificadas corresponderían presuntamente a restos de detenidos desaparecidos? Secretario, voy a complementar algo para que nos quede claro. Bueno, es que lo voy a explicar porque por falta de conocimiento, me imagino el diputado no lo señala. Quisiera yo que lo complementemos bien para que quede las exhumaciones del patio 29 a lo largo de su historia de forma masiva han sido 3. Una bajo la dictadura cívico-militar, cuando para esconder lo que allí ocurría se exhumaron de manera llamada Operación Retiro de Televisores, de manera ilegal, como fueron inhumadas, exhumadas en los años de dictadura. Por eso quiero que el diputado Kaiser señale cuál de todas ellas es. Es que usted está hablando de exhumaciones, han sido varios procesos y se los voy a explicar para que tenga bien entenderlo. La primera fue bajo la... No, es que el oficio tiene que ser claro, diputado, porque si vamos a hablar del cementerio general, patio 29, son 3. Es que usted, ¿cuántas han sido identificadas? Pregunto, ¿no? Es que lo manejo. Consulta, señora Presidenta, es ¿cuántas personas que han sido exhumadas del cementerio general que se encuentran en poder del servicio médico legal? Es decir, no importa en qué proceso de exhumación, es absolutamente irrelevante, ¿ya? ¿Cuántas personas se encuentran en esa categoría en el servicio médico legal? ¿Cuántas han sido identificadas
¿Ya? ¿Y cuántas personas de aquellas que no han sido identificadas corresponderían presuntamente, pues no sabemos, a detenidos desaparecidos? Sí, lo que pasa es que le trato de explicar algo. Hay algunas, hay algunas que fueron identificadas, diputado Kaiser, que fueron mal identificadas y que, por lo tanto, si usted pregunta cuántas hay identificadas, tiene que precisar fechas o periodos, porque para su información hubo un número importante que bajo el proceso de identificación de ADN mitocondrial fueron mal identificadas. Esto es parte de la desgracia de la desaparición forzada. Luego de eso, allí hubo una segunda exhumación determinada por el juez, que era en ese momento el ministro actual de la Corte Suprema, Muñoz, quien exhumó a 96 que habían sido identificados y que de ellos fueron identificados por ADN nuclear. Entonces mi pregunta es, ¿quiere saber en qué proceso? Porque hay un proceso de identificación que fue mal hecho y hay otro proceso que es el que no concluye y no es lo mismo. Y si usted le va a le vamos a oficiar al servicio médico legal acá, tenemos que decir si es cuando fueron mal identificados o es el proceso en que todavía hay víctimas de desaparición forzada pendiente, porque es distinto. Señora Presidenta, si me permite. Encantada. Creo que mi pregunta es absolutamente clara. No nos pongamos kafkianos en el tema administrativo. Aquí la pregunta es, ¿quiénes están identificados? Aquellos que hayan sido mal identificados están claramente en la categoría de no identificados. ¿Ok? Porque significa que no están identificados. Mi pregunta es, ¿cuántas personas se encuentran en poder del servicio médico legal de aquellas que han sido exhumadas en el cementerio general? En el cementerio general, ¿ok? ¿Cuántas personas han sido identificadas en el proceso de los últimos años? ¿Ya? ¿Y cuántas personas supone el servicio médico legal de aquellas que se encuentran en su poder podrían corresponder a detenidos desaparecidos? Eso es todo, no es más y no es menos. Muchas gracias, señora Presidenta. Vamos a votar ese oficio que pide el diputado Kaiser. Muy bien, vamos a someter a votación un oficio que me parece importante hacerlo. Yo solo quiero agregar a lo solicitado por el diputado Kaiser. No sé si alguien que no está identificado puede ser definido como detenido desaparecido. Yo más bien agregaría que aquellas personas que no han sido identificadas hasta hoy, ¿cuál es la dificultad de hacerlo? Lo incorporo a la oficio. Ok, abordado. Sí, ¿Cuál es la segunda? Solicito que se envíe oficio al Director Nacional de Gendarmería y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el objeto de que informen sobre los costos de mantención del recinto penitenciario y beneficios de las personas condenadas por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura y que actualmente cumplen condena en Punta Peuco. Yo solo quiero agregar para que lo votemos completo, Punta Peuco y asistir de Colina. Son dos asistir. Para informar, hay dos lugares donde hay genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Uno es asistir en Colina y el otro es Punta Peuco.
¿Asististe al 4%? Sí. Presidenta, solamente agregar en la medida de lo posible es que también se agregue los costos de las otras cárceles de Colina también, como para tener un comparativo, ¿ya? Y además agregar y saber cuántos gendarmes y cuántos carabineros tiene, por ejemplo, la comuna de Tiltil que representa, que también es relevante, para agregarlo al oficio. Me parece bien el oficio, pero me gustaría agregar esos datos. Y solamente precisar algo, Presidenta. Yo le pedí un oficio al Ministerio de Justicia en donde me aclarara si que existen detenidos por delito de lesa humanidad, que no es lo mismo que delito por derecho humano. Y se lo puedo hacer llegar a la Secretaría, en donde hoy día no existe ningún detenido por delitos de lesa humanidad. Para que precisemos bien las palabras nomás, Presidenta. Muchas gracias. Y que no sea tampoco. Muchas gracias. No, no voy a entrar en esa discusión. Continúa. Diputado Lave, sobre todas las cárceles no de Chile, o de Chile, de Colina. Acotado Colina. Acotado Colina. A ver. El oficio, perdón, secretario, el oficio que solicita la diputada Ñanco está vinculado a los condenados por crímenes de lesa humanidad, genocidio, y que como en Chile todo se hizo mal, digamos, violaciones de derechos humanos, eso es la impunidad. Y si el diputado Lave quiere agregar un oficio distinto, es distinto al interés de la diputada Ñanco. La diputada Ñanco está hablando de violadores de derechos humanos. Existen 2 recintos donde están concentrados mayoritariamente los violadores de derechos humanos. Uno es Asistir en Colina, que es un espacio especial para ellos, y el otro es Punta Peuco. Y yo entiendo que usted está preguntando por esos 2, ¿no? Esa es la propuesta de la diputada Ñanco. Sobre aquello, porque lo otro es avanzar sobre cárceles comunes. Y ella está hablando de cárceles especiales para violadores de derechos humanos. Entonces, sobre ese, si le voy a dar un punto si quiere sobre el otro. El oficio solicitado por la diputada Ñanco. ¿Hay acuerdo? Sí, qué maravilloso. Muy bien. Diputado, ¿quiere hacer o indicación a otro oficio o no? Porque voy a continuar con todos los otros solicitados, ¿no? Respecto a las cárceles, porque usted dijo Colina y Tiltil, algo así, ¿no? Por eso le estoy preguntando si quiere incorporarlo para hacer uno. Viendo el oficio, que me parece bien, lo insisto, no estoy en contra del oficio, lo que estoy diciendo es que también tomemos el mismo oficio para todas las cárceles porque es interesante lo que está pidiendo. Eso es todo, no importando quién sea o qué categoría tenga el preso. Ampliar la categoría. No, ampliar la categoría. Eso es todo. Bueno, si usted lo dice, no, está bien. Si usted lo dice, hagamos otro oficio parecido, no tengo problema, presidente. Sí, lo solicito. Cristian Lave está solicitando un oficio a nivel nacional. Colina. El diputado Lave está solicitando un oficio respecto a gastos funcionarios a disposición en Colina 1 o 2, o ambos. 1 y 2. ¿Hay acuerdo sobre lo mismo? Está votado. No, si lo votó, consultamos, dijo hay oposición, nadie dijo que no. Ah, no le escuché, pero podemos recular, no se preocupe. Pero déjeme terminar este nomás, por favor. Adelante. Sobre el de Colina, ¿hay acuerdo? Colina 1 y 2, para ser precisa. Vamos a volver al otro. África, todavía el otro no estaba acordado, parece. Diputado Kaiser. Nos queda Una 2 corrección. minutos. Son 3 prisiones, porque también hay que considerar la cárcel de mujeres de San Joaquín, donde están detenidas personas en razón de su calidad de uniformados, no en su calidad de violadores de derechos humanos, puesto que personas que no han cometido violaciones de derechos humanos y en otras causas también terminan en estas prisiones especiales para uniformados.
Muchas gracias, señora presidenta. Eso era una corrección. No solamente Solo para eso, saber, señora, no, es para saber, es precisarlo. señora presidenta, Chile, así como lo tiene también Estados Unidos, tiene una prisión especial para uniformados que se llama Punta Peuco. Es la razón por la cual existe Punta Peuco, por la cual existe un módulo especial en Coliña, por la cual existe un módulo especial en la cárcel de mujeres de San Joaquín. Es una cárcel para uniformados, más allá del tipo de delito que se haya cometido. Entonces, cuando dicen es una cárcel para violadores de derechos humanos, eso la verdad es que no es exactamente aquello que pensó el legislador a la hora de crear dichas prisiones. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces, vamos a incorporar el penal de San Miguel, donde también hay condenadas uniformadas por violaciones de derechos humanos. Señora presidenta, un punto de aclaración. Cada diputado es dueño de sus oficios. Y si un diputado hace un oficio, tiene derecho a que la comisión resuelva sobre su oficio. Si acepta ese diputado que se le hagan enmiendas, igual como en los proyectos de ley, primero tiene que contar con la venia suya. Si usted lo acepta, lo echamos a votación. Diputada Ñanco, su oficio es para violadores de derechos humanos. ¿Acepta las indicaciones que se hace el diputado Kaiser respecto a cárceles especiales para uniformados? Bueno, así como se va a hacer un oficio distinto, como lo mencionaba el diputado Lavé, creo que también debería ser otro oficio distinto, con eso estoy de acuerdo. Creo que igual debiésemos oficiar a todos los institutos que sean necesarios y instituciones, perdón. Y sigamos avanzando. Se acabó el tiempo de puntos varios, por favor terminemos. La diputada Ñanco solicita que sea un oficio distinto. Si usted insiste en el mismo, podemos votar. ¿Insiste en el mismo? Perdón, ¿insiste en el mismo, diputado Kaiser? Solicito entonces un oficio, señora presidenta, donde Gendarmería nos informe respecto del costo por prisionero, exceptuando los costos de salud, de las prisiones, o sea, del sistema normal carcelario y aquel sistema que está manteniendo detenido a personas en razón de su calidad de ex uniformado. Muchas gracias, señora presidenta. Ya. ¿Hay acuerdo en relación a la propuesta de la diputada Ñanco? Yo entendí recién que sí. ¿Sí? ¿Sí? Acordado, toque la campanita. ¿Hay acuerdo en relación a la propuesta del diputado Kaiser en relación a las cárceles especiales para uniformados? Quiero señalar que yo no estoy de acuerdo en tanto se les llame cárcel para uniformados y no violadores de derechos humanos, porque me van a disculpar, hay un océano de diferencia. Por lo tanto, en ese oficio, en el término planteado, solo en el término, no en el fondo, yo no puedo estar de acuerdo. Por lo tanto, lo llevamos a votación. Es distinto. Señores diputados, por la afirmativa, levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y por la negativa? 1, 2, aprobado el oficio. Bien. Ya, no, respecto a la invitación, le voy a informar, diputado Lavé. Yo sé que no voy a hacer nada, un comentario de todo gusto que va a hacer, pero respecto al término de los invitados, es facultad de la presidenta hacerlo, la vamos a incorporar y solo decir que están acordadas las próximas 2 reuniones de esta comisión. Es un acuerdo colectivo en relación a avanzar en el proyecto de ley antidiscriminación y los plazos para lo que significa las indicaciones. Ese es uno suyo, el otro del diputado Kaiser. Diputado Kaiser, yo quiero solicitarle que coordine con el diputado Palma, que coordine con el diputado Lago Marcino, porque en lo que estamos topando en ese informe, en que no los 3 han ido a los recintos. Pero le pido que eso lo resuelvan ustedes para que lo traigan acá listo y veamos cuándo se hace. Puntos varios terminaron.
Vamos a avanzar. Orden del día. Vamos a avanzar. Silencio, por favor. El señor Mico está hace bastante rato esperándonos. Le pido disculpas nuevamente, señor Mico. Esta sesión tiene por objeto continuar escuchando el testimonio del señor Sergio Mico en su calidad de exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a las presiones que habría recibido durante el ejercicio de su cargo y que podrían haber sido afectado la autonomía, pluralismo del organismo. Recibir sus sugerencias para fortalecer dicha institución y dar respuesta a las preguntas que quedaron formuladas por las diputadas y diputados de la comisión. Don Sergio Mico, le ofrezco la palabra, por favor. Vuelvo a agradecer por la oportunidad de estar con ustedes. Quiero partir por lamentar, señora diputada, el ingreso ilegal, violento a su residencia. Eso es especialmente grave para cualquier chileno y chilena, habitante del país, y particularmente tratándose de la residencia de una diputada de la República que preside nada menos que la Comisión de Derechos Humanos. Habiendo dicho eso, quiero señalar que envié la exposición que hice, aumentada, corregida, le agregué 43 notas a pie de página sobre la base del debate que tuvimos hace 2 semanas atrás para también fundamentar cada una de las afirmaciones que hice verbalmente, tratando de ser lo más riguroso posible. Así que eso consta en el poder del secretario de la comisión. En tercer lugar, bueno, las ideas centrales del 9 de noviembre, quiero insistir, es que los derechos humanos son de todas y todos los chilenos y chilenas, más aún de todos los habitantes del país, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un servicio público de noble origen, la Comisión Rechtig, y que le pertenece a todos los chilenos y chilenas. En tercer lugar, que la autonomía y el pluralismo de esta institución son centrales para que pueda cumplir con el mandato que le dieron los representantes libremente elegidos por el pueblo. En cuarto lugar, el instituto se vio sometido a presiones que se tradujeron finalmente en ataques directos a la autonomía y el pluralismo del instituto en los últimos 3 años, y simplemente quiero poner como autoridad en esta materia un observador externo, la Federación Iberoamericana de Ombudsperson y todas las instituciones globales de derechos humanos condenaron justamente estos ataques contra la autonomía del instituto y los intentos de manipulación política. Y finalmente señalé una serie de propuestas para fortalecer la autonomía y el pluralismo del instituto en dicho documento, donde quiero reforzar la idea, porque así no estaba siendo acogida en el proyecto constitucional, de que haya una sola institución de derechos humanos, que sea un organismo no unipersonal, sino que colegiado, que el método de elección de esas personas por el Congreso Nacional a través de quórum calificado garantice su pluralismo, que las decisiones principales sean tomadas por quórum calificado. Agrego también que de mantenerse la idea de que consejeros del instituto, consejeras sean elegidos por organismos de la sociedad civil, hay que hacer un enorme esfuerzo para que en ese registro del instituto entren cientos y cientos de organismos que defienden los derechos humanos, pero que no participan en los procesos de selección de 4 consejeros y consejeras. Quiero señalar que son decenas de organismos de hombres y mujeres que promueven los derechos de la tercera edad, no están en el listado del instituto, que defienden, promueven la vida, que promueven la educación, en fin. Entonces ahí tenemos un desafío bien grande. Y por último señalé que para aumentar la legitimidad del instituto habría que ampliar el mandato justamente en el sentido de que el instituto tenga facultades para intervenir en caso de violaciones a los derechos humanos, ya no por acción del Estado, sino que por omisión. Dicho lo cual, paso entonces
este fue el marco dentro del cual paso a responder las preguntas. La verdad, señora presidenta, que anoté 18, y en realidad son 19, porque no le quería contestar a usted, presidenta, se lo voy a contestar la de los juicios laborales. Ya. No, sí se lo voy a contestar. Ya. No es que no. Me di cuenta que tenía un lapso, que no estaba esa pregunta. Bueno, primero, aquí tiene por qué el diputado Palma, presidenta, respondo a través de usted a él, cambió los criterios de contabilidad de las víctimas de trauma ocular. Yo, la verdad de las cosas, que lamento mucho que esta duda siga instalada en el ambiente, porque el 16 de junio del 2021, la unanimidad de los jefes y jefas regionales del INDH y de las unidades de protección de derechos humanos, la unidad de estudios y memoria y la unidad de educación, promoción y participación, insisto, la unanimidad de los organismos, señora presidenta, que estaban encargados justamente de ver quiénes eran las personas que habían sido víctimas de violación a los derechos humanos, que canalizaban las denuncias, a quienes nos señalaban estas son las querellas. La unanimidad declaró lo siguiente: las y los jefes regionales y de unidades estratégicas del INDH desmentimos enfáticamente que se haya producido cualquier tipo de alteración, manipulación o ocultamiento de las cifras que entrega el Instituto con respecto a las víctimas de trauma ocular o de cualquier otra víctima que sufrió la vulneración de sus derechos fundamentales en el contexto de la crisis social. Las y los profesionales del INDH han trabajado en terreno incansablemente para levantar información sobre las violaciones a los derechos humanos y no resulta respetuoso suponer que pudiesen tolerar cualquier alteración, manipulación o ocultamiento de datos, pues detrás de los mismos hay víctimas de violencia institucional que aún espera la respuesta del Estado. Diputado, fue unanimidad de todos los jefes regionales. Entonces usted, por su intermedio, presidenta, disculpen, no es mi... Bien, por su intermedio le digo, señor diputado, y a todos quienes insisten en estas dudas, esto está aclarado el 16 de junio del 2021, pero algunas diputadas siguieron con las dudas. A mí se me citó a la comisión y vine y di estas mismas explicaciones. Y veo que esto insiste, esta acusación que es gravísima y que obviamente compromete la legitimidad del instituto. Así porque si hay diputados y diputadas de la República que creen que el instituto manipula las cifras y que oculta víctimas de trauma ocular, bueno, tenemos un problema gravísimo. Entonces, yo ahí me pregunto, señora presidenta, ¿qué más podemos hacer como instituto para desmentir acusaciones que se repiten y se repiten? Quiero ser aún más categórico. Acá, ¿cuál es el problema? Que nosotros recibimos 460 denuncias y o notificaciones de víctimas de trauma ocular. Me explico. Hay gente que vio a una persona caer, ¿ya?, producto, así lo expresó, así lo vio, de una escopeta antidisturbio que se le disparó a una persona y cayó herida. Se vio a esa persona. Esa persona hace la denuncia. Pero luego en la noche, nuestros funcionarios estuvimos 68 recintos de salud, y se podía recibir la denuncia que podía ser la misma persona u otra, porque nosotros no podemos estar pidiendo los nombres de las personas, ¿ya? Entonces, lo que le quiero señalar es que 460 casos eran esos. Ahora, las querellas criminales del INDH, y es lo que dicen todos los funcionarios, son sobre la base de lo que a nosotros recogimos la información, la contrastamos, recibimos las denuncias de las personas, ¿ya? Ahora, ¿significa eso que todas las personas que fueron víctimas de trauma ocular hicieron la denuncia? No. ¿Significa esto que todas las personas que hicieron la denuncia presentaron la querella? No. ¿Significa que todas las personas que presentaron las querellas le hicieron a través del instituto? No. Pero el punto es que el instituto, si quiere actuar responsablemente y no ser sometido ya a un cuestionamiento a su legitimidad, responde por lo que nosotros llamamos, por lo que hemos visto y oído, generado y contrastado. Quiero ser más categórico aún. A nosotros se nos dio una facultad que no pedimos, el diputado Barrera. Y cuando el diputado Barrera nos pidió
el instituto tiene que acreditar víctimas de violación a los derechos humanos. Nosotros no pedimos esa facultad, no, ya. Hemos acreditado víctimas de trauma ocular y por prácticamente todos los casos, por unanimidad, más de los 2/3 de los consejeros y consejeras, hemos acreditado, bajo mi mandato, 140 personas víctimas de trauma ocular. 140. Esa es la cifra que yo puedo dar responsablemente, ¿ya? Ahora, ¿significa, vuelvo a insistir, que estos son todos los casos? No. Pero el instituto tiene que responder, señora presidenta, con la mayor responsabilidad. ¿Quién le corresponde? Y nuevamente yo creo que acá esto es un tema central. ¿A quién le corresponde determinar cuántas son las víctimas de trauma ocular? Y si esos traumas oculares, ¿en qué condiciones se produjeron? ¿Fueron por uso de escopetas antidisturbios o no? Y si fueron objeto de los traumas oculares producto de la escopeta antidisturbios, cuando se utilizaron esa escopeta antidisturbios, ¿en qué circunstancias se hizo? ¿Se respetaron los protocolos? Bueno, para eso hay una institución que es el Ministerio Público que investiga, tribunales de justicia que juzgan y que condenan. No es el instituto. Pero yo veo con pesar que se nos siguen adjudicando a nosotros facultades que no tenemos y que por actuar con la mayor responsabilidad posible, bueno, se nos dice, bueno, usted está manipulando las cifras, etcétera. Quiero dar, entonces, perdón, el diputado Barrera, cuando presentó este proyecto de ley, y este es un dato muy importante, él dijo, estas son la cantidad de víctimas de trauma ocular, y dijo 455. ¿Y cuál es la fuente de información que dio el diputado Barrera? La del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces yo no entiendo que por una parte se nos acusa que manipulamos reduciendo las cifras, pero cuando se citan las cifras, se cita el instituto. ¿Qué dijo en marzo del 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las víctimas de trauma ocular? 460 casos. Fuente de información, el instituto. Entonces, ¿dónde está el ocultamiento de la información? ¿Quién lo ocultó? Oye, si hubo un intento de ocultamiento, parece que fue bastante estúpido. Porque está el diputado Barrera, lo invoca, y la Comisión Interamericana también lo invoca. Entonces, yo simplemente, discúlpenme el tono, porque este creo que es el tema más delicado, porque estamos hablando de una tragedia, que son las víctimas de trauma ocular, que el instituto ha actuado con toda la responsabilidad del mundo. Quiero dar otro dato más. Las cifras que ha dado el instituto y el seguimiento judicial de 173 querellas, que hoy día son 187, ¿ya? Fueron aprobadas por la unanimidad del Consejo. Hay 2 informes de seguimiento, donde nosotros decimos, bueno, estos son los causas de víctimas de trauma ocular, donde el instituto puede decir responsablemente que cree que las personas sufrieron un trauma ocular gravísimo producto de agentes estatales. Bueno, esas cifras son generadas por los jefes regionales, que se los entrega a una unidad de protección de derechos humanos y que el instituto, a través de su consejo, entregó un informe anual, en 3 informes aprobados por la unanimidad. Entonces, después no nos podemos quejar de que haya problemas de legitimidad del instituto, cuando somos nosotros mismos, y digo nosotros mismos servidores públicos, que estamos preocupados que no se violen los derechos humanos, de que el Estado de Chile actúe con diligencia, bueno, los que nos empezamos, digamos, a cuestionar en esta magnitud. Quiero ser categórico, el instituto no ha manipulado ninguna cifra de violación a los derechos humanos, ninguna. Ahora, segundo, el diputado Palma, ¿considera usted violar los derechos humanos al recibir disparos oculares por parte de agentes policiales del Estado? Bueno, el informe anual del Instituto del 2019 y los de seguimiento 2020 y 2021 por unanimidad ha dicho que hay gravísimas violaciones a los derechos humanos y que hay un número que lo voy a señalar también, porque acá también se empiezan a dar cifras y que deben ser contrastadas con la realidad, ¿ya? Y que en las 7.000 denuncias que nosotros recibimos, nosotros en un momento que todo el Estado de Chile se había venido literalmente abajo, no el 18, el instituto partió estando en las estaciones de trenes de metro el 17 de octubre, 17, ¿ya? Nosotros recibimos 7.000 denuncias, las procesamos, las analizamos, bueno, de esas llegamos a la conclusión de que habían 3.412 personas, de las denuncias que nosotros recibimos, que era plausible, ¿ya? Que eran víctimas de un abuso
en el uso de la fuerza pública de un agente estatal. Bueno, al diputado Palma le quiero informar, porque yo hasta donde le entendí, él cree que acá hubo un ataque sistemático, ¿ya?, que ningún informe internacional ha señalado que existe. Y que una prueba de esto, es lo que yo entendí, señora Presidenta, puedo haberme equivocado, es que se les disparaba directamente en la cara a las personas y que ese era el gran delito. La verdad, las cosas, que las cifras son estas. El instituto ya presentó 3.114 querellas criminales. Por apremios ilegítimos son 2.231 casos. ¿Ya? Es decir, para que el diputado Palma sepa, ¿ya?, apremios ilegítimos ya es, a nuestro, así por las querellas criminales, que es el hecho más masivo de comisión de delitos, a nuestro entender, donde habían antecedentes fundados para considerar que era una violación de derechos humanos, que vuelvo a reiterar, quien investiga, juzga y sanciona son los tribunales de justicia. Víctimas de trauma ocular, yo ya les dije, son 187 casos que nosotros llegamos a la conclusión de que habrían antecedentes fundados para sostener que hay agentes estatales involucrados. Es decir, estamos hablando del 5% de las querellas criminales del instituto. Y ahí no me puedo dejar de hacer una reflexión, porque se habló de la cantidad de carabineros que tenían trauma ocular. De repente se dijo en la sesión, no, parece que no eran 5, sino que eran 3 y quizá era 1. Y yo me pregunto en qué momento el número de víctimas de trauma ocular pasa a ser importante. Yo estaba con 2 de esos carabineros que tomaron la decisión de seguir trabajando. Uno se llama el pirata grande y el otro el pirata chico. Así se tratan con cariño. ¿En qué momento el número de víctimas de trauma ocular pasa a ser inaceptable? Entonces, yo digo esto, ¿por qué? Porque estoy señalando el número de trauma ocular. Son el 5% de nuestras querellas, pero eso no significa, bueno, entonces, esto es poco importante, no, cuantitativamente hablando, porque estamos hablando de una monstruosidad. Ahora, dicho entonces al diputado, entonces, por su intermedio, el presidente, al diputado Palma, esas son las cifras que yo le puedo decir sobre los tipos de delitos que se cometieron ya durante el estallido social, a partir de lo que vio, observó y las renuncias que recibió el instituto. ¿Considera usted que ha habido legítima defensa o una forma de repeler los delitos durante el estallido social legítimas? Bueno, diputado Palma también nos preguntó esto. Bueno, son los tribunales de justicia tienen que determinar si hay legítima defensa o no. Si un agente estatal es sometido a un ataque directo que puede afectar su integridad física o de ciudadanos que él tiene que proteger, tiene derecho a utilizar las armas que se llamaban no letales y que hoy día son llamadas menos letales, después de nuestra experiencia el 18 de octubre. Si se intenta asesinar una persona, un agente del Estado, tiene derecho a la legítima defensa. Esto lo ha recordado la ministra del Interior a propósito de una persona, un delincuente común, que entiendo que estaba armado y que el carabinero le disparó a la pierna. La otra persona no estaba, entiendo, armado, el delincuente. Pero ella, la ministra del Interior y con justicia, ha dicho, bueno, ahí hay un uso legítimo de la fuerza. Ahora, de todas las denuncias que hizo el instituto, ¿en cuántos casos se hizo uso de la fuerza física legítima? Bueno, tenemos casos como el de Panguipulli, que la justicia dijo que hubo legítima defensa. Y hay otros casos donde ya hay condenados por cuasi delito de homicidio. Y discúlpenme, he pensado mucho en hacer esta reflexión, pero la voy a hacer. Cuando una persona, cualquiera de ustedes, es acusado de ser autor, cómplice o encubridor de un delito de lesa humanidad, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Cómo es posible que me acusen de esto a mí? Yo, que peleé contra la dictadura, yo. Y de repente la reflexión que tenemos que hacernos es otra. ¿Por qué no a mí?
¿Por qué a mí no me habría de ocurrir esto? Que como director del instituto estuve en Santiago 1, donde son cientos, miles de personas que están en nuestros sistemas penales bajo prisión preventiva. Muchos de ellos van a estar en la cárcel, van a ser infamados en sus nombres y al final el Estado va a decir, usted no es culpable. También en Puente Alto estuve con personas que si iban a ser condenadas, sus condenas se iban a ser inferiores a la condena que iba a establecer un tribunal de justicia. Y en el caso de Panguipulli, donde el instituto presentó una querella criminal, porque es una reflexión que nos hacíamos los funcionarios y funcionarias, porque nuestras querellas, quiero decirle a todos ustedes, son innominadas. Pero inmediatamente aparecía un periodista, un video, una foto, un rostro, una familia, un domicilio, y esas personas literalmente eran condenadas. Entonces, vuelvo para atrás, me tocó a mí ahora. Me tocó a mí. Creo que la querella es aberrante, lo han dicho los principales penalistas de Chile. Pero yo tengo que hacer esta reflexión delante de usted. Y si esto sirve para el reencuentro democrático de todos los chilenos, la hago con toda la fuerza que tengo. El instituto presentó querella y se me preguntó, ¿y qué pasa si eran que denuncias falsas? Bueno, no eran nominadas, sí, pero ahí están, los nombres salían, etcétera. Bueno, los tribunales de justicia van a determinar lo absurdo, lo malévolo, lo infame que es esta querella criminal, pero bueno, ahora le tocó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, me parece bien. Bueno, continúo. ¿Cómo evitar también, el diputado Araya, que las denuncias no sean reales? Bueno, nuestra política fue estar en 349 manifestaciones. Estuvimos con 13.000, dan las cifras en el informe, personas detenidas. Estuvimos con más de 4.000 personas que en centros de salud ya estaban con lesiones de distinto tipo. Entonces, nuestro esfuerzo fue no dar, por cierto, los videos, sino que estar ahí, escuchar testimonios. Ahí también les quiero señalar, disculpen, pero yo no quiero que esto vuelva a ocurrir en Chile. Pero si vuelve a ocurrir, yo quiero también, porque acá estamos escribiendo un borrador también de la historia de Chile, así entiendo mi comparecencia acá, ¿ya? El primer borrador en esta Comisión de Derechos Humanos, ya pasado este periodo, es que, ¿cuál fue el criterio del instituto? Nosotros partíamos de la base, si una persona, una mujer, un hombre, dice, yo estuve en un calabozo y me desnudaron y me vejaron, ¿ya? Y superando la vergüenza, hace esa denuncia al instituto. Nuestro criterio era, ¿cuál era nuestro criterio? Darlo o sea, porque era muy infamante. Si sabe que no le creemos, apóstenos pruebas. Además, uno de los problemas que tenemos es que las violaciones a los derechos humanos son de muy difícil prueba. Obviamente no había una cámara en ese recinto, en esa mazmorra donde bueno, ese fue nuestro criterio. Pero nuevamente, quienes investigan y juzgan son otros, no nosotros. Bueno, continúo. Octava pregunta. El diputado Guzmán me preguntó, bueno, ¿cómo estaba funcionando hoy día el instituto con respecto a autonomía y pluralismo? Bueno, yo dejé de ser director del instituto, Consuelo Contreras tiene que dar a conocer, bueno, cuál ha sido su experiencia estos últimos 4 meses. Yo simplemente quiero decir que el instituto defendió su autonomía y pluralismo con toda la fuerza que pudo y no fue instrumentalizado políticamente. Y ahí voy a la pregunta del diputado Kaiser. ¿Cuál cree usted que era el objetivo de esta instrumentalización? Es una pregunta bastante fácil de responder, ¿ya? Yo lo que puedo responderle, diputado, es lo primero. Órganos externos dijeron, acá claramente hay un intento de manipulación del instituto.
se toma el instituto 8 meses para decirle que hay presos políticos, que hay violaciones sistemáticas, que hay que desmilitarizar el Gualmapu, etcétera. ¿Ya? Y si el instituto no dice eso, bueno, no les entregamos la casa. Señor Mico, se tiene que ir del consejo. ¿Ya? Bueno, ahora, segunda reflexión, yo no voy a atribuir intenciones, pues yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Cuando los chilenos y chilenas éramos testigos directos e indirectos de el horror de las violaciones a los derechos humanos y de la violencia que se ejercía contra las personas, acá se ha mencionado, hubo un debate, escuché en la mañana, en Chile se quemaron templos cristianos e iglesias católicas. Yo me pregunto qué hubiese pasado en Europa si se quema una sinagoga o una mezquita. Esa fue, y digo esto, porque estamos hablando de lo más sagrado que es el espíritu, ¿ya? Sagrado no en el sentido religioso, sino insacrificable. Esto es como un mínimo civilizatorio, ¿ya? Ahí donde se entierran a las personas, el teniente Merino, en la iglesia de San Francisco. Por decir estas cosas, el instituto era condenado, ¿ah? Nos acusaban de ser defensores de luminarias, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué teníamos que estar hablando de templos y de edificios públicos o privados? Bueno, les digo, esto fue entonces, era tal la violencia lo que se estaba viviendo en el país, está la ira, y la ira hay momentos que es justa, que yo puedo entender que gente llevada por la justa ira, le hubiese exigido al instituto, ustedes tienen que ser mucho más radicales. Acá se habló, bueno, señor Mico, ¿por qué no habló con este tono antes? Les quiero decir, bueno, si tuviera otro tono de voz, les quiero decir que lo utilizaría, ¿ah? Pero es el que tengo. Pero yo hablaba como director de un órgano colegiado donde hay personas de las más variadas culturas en el mundo de los derechos humanos, y me parece muy bien. Yo puedo entender, les insisto, estas críticas al instituto, o que exageraron, ¿no? Hoy día hay mucha gente que está apoyando a la gestión del instituto bajo mi mandato, pero eso lo hice mención, pero fueron extraordinariamente críticos. El instituto está exagerando esto, lo está exagerando, y esto está desarmando a Carabineros, y las críticas eran tremendas. Bueno, eso yo lo puedo entender, es parte además de la crítica política, pero lo que es inaceptable es que se mienta. Y en el caso de Plaza Baquedano se mintió. Yo como director aclaré inmediatamente de que nosotros no habíamos dicho de que había un centro de tortura. Y eso ya superamos lo tolerable. En el documento está señalado, pero cuando las fuerzas políticas no condenan la violencia, se empiezan a corroer las democracias gravemente, y eso es condenable. Bueno, yo entiendo que en este clima hubo gente, fuerzas políticas, y dijeron acá ¿quién resuelve esto? Bueno, son los tribunales de justicia, pero se quiso hacer efectivas responsabilidades políticas, muy bien, en una vía institucional que son las acusaciones constitucionales, pero también hubo vías extrainstitucionales, la desobediencia civil, pero también antiinstitucionales, la violencia política y la llamada a la toma de la moneda. Yo quiero hacer un homenaje a una persona que jamás pensé que le iba a hacer un homenaje, que es el ex candidato presidencial Artés. Pero él, cuando yo hablé de esto, él dijo, no, si yo fui, yo lo hice. Él lo reconoció. Me parece muy bien. Y los demás que estuvieron en esto. Bueno, la situación era gravísima, lo que se vivió en Chile. Violación a los derechos humanos y aguda violencia. Entonces, diputado Kaiser, para terminar esta respuesta, que le doy la mayor trascendencia, porque esto no puede volver a ocurrir. Bueno, todas estas cuestiones hay que investigarlas. Bueno, ¿quiénes estuvieron detrás de eso? Quiero insistir, no soy ni fiscal ni verdugo, pero quiero hacer una aclaración porque se ha prestado para comentarios. Yo cuando digo vean los medios, las redes sociales, simplemente digo, vean ustedes quiénes llamaron a hacer esto y a esto otro. Vean las declaraciones públicas. Acá yo no quiero aparecer apuntando con el dedo, salvo en el caso que acabo de mencionar, haciéndole un homenaje al ex candidato presidencial, porque él lo señaló, pero bueno, así como le hemos exigido como instituto, bueno, a Carabineros de Chile reconozcan su responsabilidad en esto, bueno, eso es todo servidor público tiene que asumir sus responsabilidades.
particularmente en situaciones de crisis como las que hemos vivido. Continúo. ¿Cree usted que las querellas que se interpusieron en contra suya son para un asesinato de imagen? No está, entiendo, el diputado Ramírez, creo que se llamaba, quien también se quejó amargamente de que ahora pareciera ser que el señor Mico es la víctima, habiendo sufrido tanto. Entonces ahí yo quiero hacer 3 reflexiones. Primero, los que presentaron las querellas criminales y han hecho esta campaña sistemática en contra del instituto y en contra de personas son los que tienen que responder, no yo. Ustedes comprenderán que yo no estoy especialmente feliz entre que defiendo la gestión, en que tengo que estar demostrando que no soy un delincuente. Bueno, se trasladó el debate. Y voy a hacer en esta parte bien duro, porque voy a decir que yo no contaba con la astucia del señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Porque finalmente me ha puesto lo siguiente, se le cumplió, eso se llama profecía autocumplida, porque ustedes vieron, desde la noche que yo fui elegido, este señor viene a defender a Piñera, viene a defender al presidente de la República Piñera, eso es. Bueno, lo consiguieron, porque lo que va a ocurrir acá es que yo tengo que ir a los tribunales de justicia a decir que no hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Eso se lo debemos al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. El que va a ir a hacer la defensa del Estado de Chile, que no cometió violaciones, es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Culpa mía? No. No, y es lo que Alejandro Navarro, que sí presentó querellas por delitos de lesa humanidad, lo dijo. Así, el director del instituto, la institución que presenta 3.000 querellas, que hace informes que son recogidos a nivel mundial, ya el que termina dando las explicaciones de que en Chile no hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Notable. Notable. Bueno, entonces yo no quise estar en las circunstancias, obviamente, pero me veo en la obligación no de defenderme yo estoy defendiendo una institución y quiero decirles más, un Estado democrático. Yo estoy absolutamente convencido y si aparecen otros antecedentes, bueno, que los aporten. Así, si hay diputados que creen o diputadas que hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, yo les pediría, por favor, llévenlo inmediatamente a los tribunales de justicia, entréguenlo a la Fiscalía. Ahora, me honra Analía Uriarte, Alejandro Navarro, les di las gracias a personas que piensan muy distinto, entre ellos la Cámara de Diputados, y ahora Consuelo Contreras. Consuelo también ha declarado que no está de acuerdo con la querella. ¿No? Pero no me hace feliz estar en esta situación, pero entiendo que también está dentro del perfil del cargo. Bueno, me alegro mucho, a propósito del debate, si hay responsabilidades por omisión en la violación de los derechos humanos, la verdad es que el 6 de enero del 2020 fuimos incapaces de sacar una declaración en ese sentido a propósito de la macrozona sur. Ya, no hubo unanimidad en el Consejo. Consuelo Contreras, cosa que la enaltece, ha dicho que por omisión pueden haber violaciones a los derechos humanos. Esto es de la mayor importancia, porque cada vez que los funcionarios del instituto recorrían la macrozona sur, o yo personalmente iba a las comisarías a hablar con los carabineros, la pregunta era, nosotros no tenemos derechos humanos, el instituto no los defiende. Entonces, yo creo que de las cosas positivas de todo este drama que hemos vivido es este. Bueno, diputado Kaiser, yo le quiero señalar también, y hubo otras 2 preguntas más en ese sentido, la unanimidad del Consejo. El 18 de diciembre del 2019 pidió que haya políticas públicas de reparación a las víctimas de la violencia particulares. Unanimidad. Esta es una de las razones por la cual la Comisión Chilena de Derechos Humanos nos llevó a La Haya, porque dicen que ese es un acuerdo que está fuera, que no corresponde, porque no hay violación a los derechos humanos en estos casos. La unanimidad del Consejo. Y les quiero decir más, cuando se aprobó la glosa para acreditar víctimas de violación a los derechos humanos con pensiones de gracia, como director pedí que hubiese una glosa también para las víctimas de violencia de particulares, para que se les diera también las pensiones. Ahora, yo no sé qué ha pasado con esa glosa, pero eso es un empate, no. Pero sí el reconocimiento que toda persona que tiene su dignidad y derecho a la vida, a la propiedad, tiene que recibir una compensación del Estado. Yo creo que las declaraciones de la actual directora van a servir para que haya más verdad, justicia y reparación.
Yo ya aclaré el tema, señor presidente, con respecto al tema de las víctimas de trauma ocular. ¿Ah? Nosotros no manipulamos nada, no ocultamos nada, lo prueba el propio proyecto de ley del diputado Barrera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cita las cifras del instituto, pero nosotros nos atuvimos y nos atenemos. Vean la querella criminales que sigue presentando el instituto, en esto no hemos cambiado hay una nueva directora, pero se mantiene la misma política. Nosotros queremos fundamentar nuestras afirmaciones en el terreno más duro posible, y en este caso son, bueno, estos 187 casos, nosotros creemos que un agente estatal hizo uso abusivo de la fuerza a tal y que causó un trauma ocular. Pero insisto, yo en el Hospital del Salvador, discúlpenme que me extienda, pero en el Hospital del Salvador yo vi gente se me arrancaba, yo vestido de amarillo, me acercaba a las personas, les sangraba el rostro, me miraban y salían arrancando. No querían hacer la denuncia. O hay gente que queriendo hacer de esto nos pasa también con los delitos comunes, dicen, ¿para qué voy a hacer la denuncia si esto no sirve para nada? Bueno, en fin, entonces quiero insistir, ¿esto significa que el instituto redujo las cifras? No. Lo que está diciendo es que puede responder por estos casos con todos los antecedentes recolectados. Bueno, la diputada Castillo me preguntó, ¿por qué habla de amenazas, presiones? Creo que el documento ha sido bastante claro y quiero insistir en el tema de la toma, que fue muy categórica, y los 61 días de paro de los funcionarios. Los funcionarios, quiero insistir en este punto, son ciudadanos, tienen libertad de expresión, libertad de asociación, tienen su doctrina, ideología, religiones. Es su derecho, es su deber dar a conocer sus opiniones, por lo que no puede ocurrir es que se hagan paro durante 61 días por decisiones que legítimamente el Consejo tomó que eran contrarias a sus opiniones. Ese es todo mi punto. Y eso no puede volver a ocurrir más. Bueno, la diputada Candelaria Acevedo no está presente, pero preguntó cuál es la composición del Consejo, está en el documento. Y por último, con respecto al tema judicial, es bien doloroso, Presidenta, cuando usted empieza a leer las declaraciones que hizo una funcionaria en contra mía. Yo me podría asilar, porque estamos hablando de la autonomía del instituto, y se ha dicho, mire, es la Contraloría la que vela por las políticas de personal, no es la Cámara de Diputados. Entonces, Presidenta, yo me puedo quedar ahí y decirle, ¿sabe qué? No es competencia de usted. Y no, es competencia tuya, me parece muy bien que usted haga ver, ¿sabe qué? Yo creo que acá la política laboral del instituto, acá estos fallos judiciales nos tienen preocupados. Yo podría formalmente decir la autonomía del instituto es que no se pueden meter en temas administrativos y laborales. Nunca ha sido mi criterio. Así que, primera reflexión. Segundo, usted sabe que ese es uno de los 3 argumentos para fundar la querella criminal en mi contra. Es uno de los 3 argumentos, ¿no? Por lo tanto, ahí me pone una situación bien difícil, porque esto ya está en sede judicial. Y acá literalmente todo lo que yo diga puede ser utilizado en mi contra. ¿Ya? Pero le quiero decir lo siguiente. Es bien difícil ganar un juicio laboral cuando el presidente del sindicato, la ex jefa de gabinete, de la anterior directora, y 2 consejeras van a declarar en contra del instituto. Y usted hizo una pregunta súper relevante. Esto le costó al instituto una condena agraviante y 30 millones de pesos. Bueno, ¿quién responde por qué esos 30 millones de pesos no se destinaron a abogados y psicólogos? ¿Quién los demandó? ¿Quién los recepcionó? Yo cometí un error. No fui a declarar. No fui a declarar. Porque dije y cometí un error gravísimo. Voy a agudizar aún más los conflictos. Y me equivoqué. Y voy a ir a declarar ahora en sede penal. Punto. Y porque con esto termino. Este es un Estado democrático de derecho. Y uno gana y lo pierde los juicios. Pero lo importante es que sean los tribunales de justicia los que determinan esto. Bueno,
señora presidenta, yo no le puedo dar más detalles de eso por la razón que le he dado. Pero sí, esto está sometido a escrutinio público y ante un juez de la República, en lo penal, voy a tener que ir a responder por eso. Y con mi deber no más voy a cumplir. Muchas gracias. Presidenta, que ¿sí? Vale, ya está en orden. Sí, voy a... ya están reiniciando el equipo. Hay que esperar, nos avisan. Ahora sí, ya está. Estamos. Gracias, don Sergio Mico, por su intervención. Les quiero decir que son las 16:31. No sé si hay alguna segunda ronda de preguntas. Yo al final quiero hacer solo 2 preguntas. No sé si son preguntas o afirmaciones, solo para aclarar cosas en esta comisión. ¿Quién pidió la palabra? Diputado Lavé. Gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer nuevamente a don Sergio Mico por estar acá, por venir con, y así lo siento yo en lo personal, con la sinceridad de expresar, digamos, desde su testimonio, digamos, uno de los pasajes tan oscuros que ha tenido Chile, que fue el estallido social. Así que nada más que agradecer y además poner en valor lo contundente, digamos, de su presentación y sobre todo, digamos, tanto con los datos, entregando respuestas y el respeto con lo que se ha referido a toda esta mesa. Así que muchas gracias, don Sergio. Pero solamente una pregunta, solamente para que quede, digamos, expreso y que quede bien claro, estimado por su intermedio, señora presidenta, a don Sergio Mico. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, el día 30 del 10 de 2019, hace un tuit en donde @mucho gusto Mega, abro comillas, una violación de derechos humanos es cuando un agente del Estado atenta contra la integridad física, psíquica de una persona, punto. Por lo que no defendemos a Carabineros, porque ellos tienen monopolio del uso de la fuerza. No es así en lo particular. A raíz de su testimonio ahora, la pregunta son dos. Una, ¿será que esa declaración que usted hizo en ese momento, en el origen en el que estaba Chile, lamentablemente, tiene que ver con esta persecución o con este sesgo político a lo que se le quería llevar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, en donde se le estaba pidiendo a usted y al Consejo que se declarara violación sistemática de derechos humanos por agentes del Estado? Porque a raíz del testimonio, lo que estamos escuchando, porque siempre la historia al final se escribe para atrás, pero a veces se empieza a construir para adelante. Entonces, por eso hay que tener cuidado de qué parte de la historia estamos. Don Sergio, entonces, la pregunta en concreto es, hoy, en base a lo que usted ha dicho, ¿hay un cambio de opinión usted? La segunda pregunta, porque ojo, que la señora Consuelo Contreras, y así también lo afirma la biblioteca de este Congreso Nacional, de este honorable Congreso Nacional, que también pueden ser violadores de derechos humanos aquellos que no son agentes del Estado o el agente del Estado en caso de que haga caso omiso. Y la segunda pregunta es si que usted recibió literalmente presiones con respecto en ese momento para usted terminar generando, o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, liderado por usted, generando esa afirmación en contra de Carabineros, porque sí quiero, y aquí cierro la pregunta, pero sí quiero en mi intervención, presidenta, dos cosas. Los carabineros son igual de humanos que todos los que estamos sentados acá y todos los que estaban manifestándose en su justo derecho. Eso lo quiero dejar claro porque es lo que siento y pienso. Y en lo segundo, no sé, presidenta, si usted va a dar una intervención más, porque quiero pedir un acuerdo de la mesa, pero me imagino que al final, porque van a haber más preguntas, así que no quiero que cierre la campanita, porque la otra vez me cerró la campana un poquito más rápido, porque quiero pedir un acuerdo que creo que es importante para zanjar esta conversación. Pero lo quiero pedir al final para no generar el debate ahora y poder escuchar al señor Mico y su respuesta. Veo que estoy consciente. Pero no me cierren la campanita antes. Muchas gracias, señor Mico y presidenta, por su intermedio. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. En su opinión, don Sergio, ¿cuáles habrían sido las consecuencias de que usted hubiese establecido o declarado de que existían violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos? La segunda consulta, señora presidenta. ¿Tiene usted la impresión
o pudo usted percibir que durante el 18-10, de parte de aquellos que están esperando desde la civilidad violencia, que ahí existían grupos que actuaban de manera coordinada y con una estructura de mando? Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué más? Diputado Palma. Presidente, no al tiempo y al respeto del señor Mico y a la comisión, quiero hacer algunas precisiones respecto de algunos comentarios del señor Mico. Lo primero, evidentemente yo no me alegro de que se hayan quemado dependencias religiosas bajo ninguna circunstancia, bancas, crucifijos o lo que hubiera sido, como tampoco me puedo alegrar de que la iglesia haya quemado cientos de miles de personas durante el periodo de la Inquisición. Quiero decir acá claramente que quien le declaró la guerra al pueblo de Chile fue el presidente de la República de la época, emulando a Pinochet cuando dijo que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso, y todavía no se aclara quién fue ese enemigo poderoso, señor Mico, por su intermedio, señora presidenta. Se le echó la culpa a los venezolanos, a los haitianos, a los cubanos, hasta a los extraterrestres. La primera dama de la época señaló que parece que estábamos invadidos por los alienígenas. Se prestó para varios chistes incluso. Lo que yo le consulté a usted no es una acusación, es simplemente consultar acerca de cuál es la diferencia de criterio en declarar 173 agresiones oculares versus 460, y si lo quiere checar un poco, 385 que informa el programa de reparación ocular. Probablemente el miedo fue un factor. Acá hubo un muchacho que fue arrojado al río Mapocho por una persona que hoy día, si se hubiera cumplido el rol que la actual persona que va a ser nominada en el Ministerio Público lo hubiera hecho, probablemente no hubiera llegado a esas consecuencias. Yo personalmente, sí, claro, algo así, por ahí vamos. Y también me tocó ver un muchacho, y están las fotos por ahí, que fue arrojado por carabineros a una barricada y que evidentemente estaba muerto de miedo, y la familia tuvo que buscar otros medios porque tenía miedo que terminaran con su vida. Es decir, es entendible que una persona tenga miedo si le han disparado a los ojos, si lo han tirado a una barricada, que se salió mal herido, que vaya a consultar de nuevo a un servicio público. En tiempos de dictadura, yo trabajé en Comisión de Derechos Humanos, la cantidad de gente que fue agredida y violentada y que no se atrevía a ir a una posta porque terminaran con su vida. De hecho, usted lo sabe, hubo gente que fue y dejaba afuera de un servicio de urgencia a alguien y salían poco menos que arrancando porque los podían matar a todos. Voy a pedir que las preguntas Así que sean más cortas. eso, si no, así, no nos así de alcanza. concreto, son aclaraciones porque creo que de alguna manera me sentí interpelado. Muchas gracias. Gracias. Tiene toda la razón. ¿Alguna otra pregunta, si no para preguntar yo? ¿No hay más preguntas? No, presidente, adelante. Don Sergio Mico, nosotros nos vimos alguna vez desde los años de la dictadura cívico-militar, ¿cierto? En esa terrible lucha contra la dictadura cívico-militar. Fíjese que mucho de lo que usted dice, más allá de las cifras, llámelas o no sistemáticas, se violaron los derechos humanos durante el estallido social, revuelta popular, por agentes del Estado. Hacerlo bien corta la pregunta porque yo le escucho cifras que a mi juicio son horrorosas. 2.231 casos por apremios ilegítimos, solo los presentados por el INDH. Más de 100 víctimas. Usted sabe que el derecho internacional habla de mutilados oculares, y yo voy a hablar así. Mutiladas oculares, 2 de ellas ciegas, por agentes del Estado. A veces dicen que el lenguaje constituye realidad, pero yo me voy a someter a esto. Cuando se dice estamos frente a un enemigo muy grande, y por eso hablé de que nos conocemos de esos años, y estamos en guerra,
a varias y a varios nos hizo recordar esos años. Aquí hay números de víctimas. No le quepa la menor duda a los diputados y diputadas que todas las vidas valen. Los de Carabineros, todas. Incluso las de los genocidas, violadores de derechos humanos. Por eso que la agrupación de la que yo vengo fue la primera en levantarse, alguno se acuerda, la bandera en contra de la pena de muerte. Pero otra cosa es identificar cuándo se comete terrorismo de Estado, porque ahí está la gravedad de los hechos. Y si quieren lo llaman de otra manera, pero es cuando los agentes del Estado, al amparo del Estado, agreden a la población civil. Y eso es una realidad. Entonces, lo primero que le quería preguntar era eso. Lo segundo que le quería preguntar, y que cuál es mi preocupación, don Sergio Mico, es que hay una declaración ante tribunales de justicia de una funcionaria que era muy cercana a usted, porque no la estoy sacando ya, está en un testimonio del Poder Judicial que dice que usted dijo, no quiero que me lo responda aquí, solo que le quiero expresar la gravedad de lo que ella dice, que había que limpiar y blanquear el instituto de ciertos sectores políticos ligados a la izquierda. Ella señala, esto está en la investigación judicial. Y lo último que quiero decir, porque acá se dijo que el Partido Comunista, usted había dicho, que el Partido Comunista lo había presionado y usted había denunciado que se iba a tomar la moneda. Eduardo Artés es Partido Comunista Acción Proletaria. Quienes sabemos, no es el Partido Comunista. Solo para claridad, porque todo lo demás, obrado por el diputado Boris Barrera, tiene que ver con sus funciones. Quiero decir que yo en mi función, como presidente de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas en su momento, no una vez, muchas veces pedí su renuncia al mando del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y eso no tiene que ver ni con intervencionismo ni con nada, sino que ejercer un derecho, que es muy distinto. Porque cuando se intenta establecer, porque quiero decirle que la razón original de invitarlo a usted es que usted dijera que el Partido Comunista había llamado a tomarse la moneda, porque resulta que fue el Partido Comunista Acción Proletaria, solo como información global de lo que son los partidos políticos en Chile. Solo eso quería decir. Perdón, porque usted en ningún medio, los leí todos, en ningún medio, mire, el periodista se dedicó a leer cada, porque decía, ¿cuándo lo dijo? Nunca habló del Partido Comunista. Entonces me parece, solo para aclarar acá. Eso es el... Ya. Bueno, diputado, por su intermedio, al diputado Alavés, circunstancias muy extremas, había que hablar y tratar de hacer el mayor posible esfuerzo de pedagogía democrática. En un momento dado nos encontramos con una reacción muy virulenta en contra del instituto, justamente porque se veían actos de violencia extrema en contra de Carabineros y el instituto no presentaba querellas criminales. ¿Ya? O destrucción de inmuebles y el instituto no hacía las denuncias del caso. En ese marco, en el debate del Consejo del Instituto, efectivamente hubo un debate si correspondía, por ejemplo, que nosotros nos metiéramos en estos casos, porque se atribuía este concepto más restringido de violación a los derechos humanos, de que tenía que ser agente del Estado. En el caso de que se mencionó la libertad religiosa, acá la pregunta era, y fue un debate que se resolvió por unanimidad, era si se quema un templo cristiano y lo hacen particulares, ¿es una violación de derechos humanos? Contra la libertad de expresión, entonces los sectores más conservadores, que en este caso son de izquierda, decían no, porque solamente hay violación a los derechos humanos, a la libertad religiosa, cuando es el Estado, por ejemplo, cuando impone una religión o extermina a miembros de una religión. No sé si se me entiende. Ese era el debate. Bueno, y había otros que sosteníamos que la libertad religiosa, el deber del Estado de garantizar la libertad religiosa, obviamente pasa por no imponer una religión,
pero también garantizar que las personas puedan ir a su culto en la Araucanía sin miedo a que le quemen el templo. Ese fue el debate que se resolvió. Ahora, diciendo acá hay una violación de los derechos humanos. Nos costó, pero logramos ese acuerdo. Dentro de ese marco, diputado, yo tenía que hablar a nombre de todo el Consejo y tenía que dar explicaciones que, claro, yo no podía hacer un tratado de derechos humanos. Usted leyó un tuit, ¿ya? Y tuve que hacer estas aclaraciones y también agregaba, bueno, Carabineros de Chile tiene un deber especial porque tiene el monopolio de la fuerza física legítima. Primero. Segundo, si usted ataca a un carabinero de tal gravedad que hay un delito especial que se llama de maltrato de obra carabinero. Y por lo tanto, ahí sostuve yo que había también una protección hacia carabineros. Pero claro, cuando usted lee ese tuit, usted me señala que efectivamente yo lo dije, aparezco yo dando una interpretación restringida a violación de los derechos humanos que se tiene que entender solamente en este contexto. Ahora, yo no hice esa declaración por presión, ¿no? Sino porque tenía que dar una explicación, por mala que fuera, para a todas aquellas personas que me estaban cuestionando por qué nosotros no presentábamos las querellas criminales a favor de esos carabineros que eran agredidos. Eso fue. Le quiero decir que mi experiencia era, entre más daba esa explicación, menos se entendía el instituto, y por eso yo me alegro que estemos abriendo ahí el debate. ¿Ya? Ahora, con respecto a las consecuencias de si yo hubiese declarado sistematicidad o no, yo quiero señalar acá nuevamente, yo no quiero ser ni fiscal ni verdugo, pero está en el documento. Yo me enteré que se estaba diciendo a nivel internacional de que el director del instituto había dicho que las violaciones eran sistemáticas. Declaración que era gravísima. En aquellos momentos, a nivel internacional, lo que se veía era el horror de lo que estaba ocurriendo en Chile. Gente que le perdía los ojos, ¿ya? Brutales violaciones a los derechos humanos, quema. Entonces, en ese momento que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un órgano autónomo y estatal, apareciera diciendo eso, me pareció gravísimo. Se invocó mi nombre, como también en el caso de Metro Baquedano. Estaba obligado a hacer el desmentido. Lo hice. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese hecho ese desmentido? Que hice el 3 de noviembre. Son juicios hipotéticos, pero sabe, Presidenta, yo quiero señalarle a través suyo al diputado Kaiser, disculpen la extrema vanidad, pero voy a hablar una vez más de mí. Yo soy profesor de filosofía política y teoría política. Alcancé a ver, además, el desquiciamiento final de la democracia. El 11 de septiembre del 73 no llegó por arte de magia. Se fue acumulando el odio, la violencia. Y ustedes van a encontrar en un pie de página del documento que les entregué 8 indicadores que señalan cómo se empiezan a destruir las democracias. Es decir, cuando usted está debatiendo si hay guerra o no, y hay un general que se involucra en ese debate, cuando se está legitimando, no condenando el uso de la violencia en política, cuando no se coopera con el Ejecutivo en medio de una crisis política, social, económica, ¿ya? Cuando no se le reconoce al otro sus derechos, bueno, estamos en una pendiente resbaladiza que termina, ahí están las citas, en el quiebre de la democracia. No lo digo yo, lo dice la teoría política. Yo no me voy a desdoblar como director del instituto. Con un gran exdiputado de la República escribimos un libro sobre este tema. Entonces, todos los indicadores, yo les ruego que ustedes vean los 8 indicadores, se van a dar cuenta que Chile estaba conduciendo a su democracia al despeñadero. Ahí están los 8 indicadores. Entonces, ¿iba a ocurrir eso o no, señora Presidenta? Yo no sé, pero mi deber como director del instituto, y teniendo los conocimientos, ¿ya?, teóricos, pero también habiendo vivido, tenía 9 años, pero sé perfectamente lo que ocurrió en Chile en el 73, bueno, era mi deber hablar, punto. Ahora, a mí nadie me obligó a ser director del instituto.
y bueno, y cuando uno tiene esas circunstancias históricas que hablar, bueno, hablé. Ahora el diputado Palma, a ver, yo le quiero señalar por su intermedio, presidenta, que yo no quise emplazarlo, que usted no condena la quema de iglesia, ¿no? Para nada. Ahora, también esto fue el debate en el Consejo del Instituto, y esto es muy importante. Bueno, pero en la iglesia hay abusadores, esto se discutió en el Consejo del Instituto. Hay que comprender por qué están quemando las iglesias, porque hay sacerdotes que son abusadores de de los derechos de los niños, de la integridad. Eso se discutió. Entonces, ahí nuevamente, disculpen, en el informe del instituto hay un primer capítulo para explicar las causas de la crisis, porque nosotros no hablamos de estallido social, ¿ah? Esto no es como que había una bomba que explotó de repente, no hay causas. Y en el segundo capítulo tratamos de comprender, pero no justificar. Porque esto lo discutimos, es decir, se pueden decir cosas terribles contra los sectores más extremos del islamismo y su tratamiento que se le da a las mujeres, pero eso no justifica que empecemos a quemar las mezquitas. Pero esto fue un debate que se dio, diputado. Entonces, la reflexión que usted hace también se hizo dentro del Consejo, pero hubo unanimidad en decir, bueno, uno puede comprender mucho, pero justificar es hacer algo que es objetivamente injusto, justo, y no se pueden quemar los templos. No hay ningún motivo para que se atente contra eso. Y en eso yo creo. Ahora, lo del enemigo interno y la guerra, presidenta, y por su intermedio al diputado, bueno, es que eso es lo absurdo. Yo tengo que empezar a explicar lo que quiso decir el presidente de la República, Sebastián Piñera. Porque ustedes me enrostran esto a mí. Ya, perdonen, ustedes ponen esto como prueba de algo. Entonces, nuevamente, como la persona que es acusada, el exdirector del instituto, bueno, yo tengo que empezar a hacer ¿qué? Interpretación de lo que quiso decir el presidente de la República. Y si eso es causal o no para pensar que esta era la política. Entonces, nuevamente, diputado, me pone en una situación extrema, ¿ya? Extrema. Estas son cosas que tiene que aclarar el expresidente de la República, no yo. Ahora, camarada, compañera, porque usted lo señaló, peleamos juntos. Yo recibí premios junto con la Viviana Díaz. Hay muchos militantes de su partido que me han escrito, y me han escrito cosas muy bellas porque peleamos juntos y nos protegimos juntos. Entonces, a mí me parece terrible, presidenta, que usted me pregunte si hubo o no hubo violación a los derechos humanos. Lo he dicho en todos los tonos. El 4 de noviembre lo señalamos, violaciones gravísimas, y quiero insistir en esto. Concurrieron personas que habían sido nombradas por el expresidente de la República, Sebastián Piñera, por una persona elegida por el presidente Sebastián Piñera, y él dijo, los hechos son estos. Entonces yo quiero reivindicar la capacidad que tenemos los chilenos y las chilenas de ponernos de acuerdo en verdades. Esto está ocurriendo en Chile y lo condenamos, presidente. Entonces, ¿por qué es necesario que yo tenga nuevamente que decir esto? Porque se confunde que yo diga que no hubo una política activa, concertada para violar los derechos humanos, pero que hubo gravísimas violaciones. Yo les ruego, ya que está el Congreso Nacional, que averigüen qué han hecho otras instituciones de derechos humanos. ¿Cuántas querellas se presentaron en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina? Entonces, bueno, ahora, yo le agradezco, presidenta, que yo no dije que Arte era comunista, ¿ya? Y lo que pasa, perfecto, no. Pero y quiero decir que él tiene todo mi reconocimiento, porque él lo dijo públicamente. Pero yo me pregunto que hubo varios más. Ya, y claro, eso es mi punto. Ahora yo le agradezco que usted mencione de que yo nunca he dicho el Partido Comunista hizo tal cosa intentando tomarse la moneda, porque se empiezan a atribuir cuestiones. Pero lo que sí yo he dicho, y usted lo ha señalado, que consistentemente de parte de miembros del Partido Comunista, ni siquiera todo, porque yo le insisto, yo he recibido cualquier cantidad de apoyo de dirigentes comunistas en mis tiempos y de alumnos míos comunistas, ¿ya?
Y ustedes ahí también tienen que asumir lo que fue la política del Partido Comunista o de algunos miembros del Partido Comunista con respecto a la autonomía y el pluralismo del instituto, cuando yo hice afirmaciones que el Partido Comunista no las compartió. Presidenta, legítimamente, pero sí, pero lo que no se puede hacer son apoyar vías de hecho. Lo que no se puede hacer es que irse a meter a una toma para apoyar la toma, por ejemplo. Y ahí yo creo que cruzamos el límite. Bueno, eso es. Pero Me quedan, no me ahora, queda, diputado, sí, es que ¿sabe qué pasa? Que me quedan 5 minutos, la diputada Ñonco, no, es que no, porque tenemos nosotros comisión. Sí, a mí también me quedaron, pero necesito, la diputada Ñanco no ha hablado, tengo que darle a ella la preferencia. Diputada Ñanco, se lo voy a dar rápido. Corto. 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, para poder darle el pase al colega. Sí. Nada, solo quería hacer un comentario frente a la exposición. Me parece que, bueno, primero agradecer la visita del señor Mico a esta comisión por su intermedio, presidenta, pero también quería considerar que tratemos de no naturalizar la violencia en ningún sentido. La justificación a ningún templo tiene que ser una causal para que se queme. Me parece aberrante decir que las iglesias se están quemando porque existen curas que son pederastas, por ejemplo. Más allá de las justificaciones, más allá de las creencias personales, me parece aberrante justificarlo, así como también me parece aberrante justificar la dictadura por una situación en el contexto en el cual se encontraba el país. Por otro lado, la violación a los derechos humanos yo creo que siempre lo hemos estado condenando. Si pasan en otros países, bueno, otros países tendrán que hacerse cargo. En el caso nuestro, era su labor como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos hacerse cargo de la situación que estaba pasando el 2019 en Chile. Y ese es el tema que nosotros estamos buscando acá. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Diputado Lavé tiene la última y si se acaba el tiempo tengo que terminar la reunión Sí. por reglamento. Gracias, presidenta. Según me quedan 3 minutos. Solamente Tengo que terminar. primero a través suyo, presidenta, por su intermedio, es súper delicado cuando la diputada Yanco, por su intermedio, le entrega tanta responsabilidad al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos como diciendo que él es el gran responsable de lo que pasó. Pero eso es un paréntesis solamente. No quiero abrir el debate, diputada. Por su intermedio, presidenta. Solamente lo que le quiero pedir a usted, como presidenta, que lleguemos a un acuerdo de poder, que la mesa, digamos, hagamos un oficio o una declaración como comisión en donde repudiamos la querella presentada contra el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico, porque a todas luces claramente no tiene, a lo menos para mí, no tiene mucho sentido. Así que quiero ver si podemos hacer una declaración para repudiar lo que está viviendo durante estos últimos días el exdirector Sergio Mico. Muy gracias. Mire, yo sabía que esto de leer mentes. Mire, le quiero decir, sí, Juan, le quiero decir que no está en nuestras atribuciones. Si hay un grupo de diputados, todos quieren salir de esta reunión y hacer una declaración con el señor Mico condenando la querella, pueden salir y hacerlo. No está dentro de las atribuciones de esta comisión sacar una resolución de condenar un acto de otro órgano como es una condena, además por un tema tan delicado. Usted acaba de decir condena. Le quiero decir además que si lo llevamos a votación, habemos varios que no vamos a estar de acuerdo. Porque habemos varios, es que voy a aclarar algo. Hay temas que no pueden obligar. Por eso estoy dando una solución. Si alguno de ustedes quiere salir con el señor Mico, están en todo su derecho a hacer un punto de prensa respecto a la querella hecha por la Comisión de Chilena de Derechos Humanos, están en todo su derecho. Pero no es una decisión porque no está entre las atribuciones y funciones de la comisión. Y eso no lo vamos a saltar. Ya no soy de esta comisión, pero ya. Señora presidenta, yo tengo que lamentablemente concordar con usted, sería inconstitucional, nosotros no nos podemos abocar a causas pendientes. Gracias, señora presidenta. No soy de esta comisión, pero lo digo.
Sí, lo Son sé. las 5, perdónenme, pero es que después voy a aplazar al término de esta discusión porque tengo que hacerlo reglamentariamente. Esta es una, Espéreme, sí. Por favor, le entiendo absolutamente, le agradezco mucho su presencia. Tiene razón. Disculpe la incomodidad. Sí, ya. Tiene razón. Tiene razón. Que esté muy bien, hasta luego. Secretario. Vamos a escuchar al secretario porque de verdad que después viene familia y hay que sanitizar. señora presidenta, muy cortito, la idea no es hacer un curso de derecho parlamentario, pero esta se trata de una comisión legislativa. Las comisiones legislativas históricamente se constituyeron para facilitar el trabajo a la sala, que es legislativo. La facultad que tienen las comisiones legislativas es precisamente tratar proyectos de ley. Es la Cámara la que tiene la facultad de hacer dictámenes. Es la Cámara la que como cuerpo legislativo tiene la facultad de emitir una opinión. Ahora, si la comisión acuerda dentro de su seno dar una opinión, yo no me puedo abstener, pero sí la presidenta, que es la que está obligada a cumplir con el reglamento, poner sus puntos o sus objeciones, digamos. Es por eso que en algunas comisiones ustedes verán de que sí se sacan los oficios, pero si a mí la pregunta me la hacen, yo tengo que contestar lo que dice el reglamento, no lo que yo creo. Y en este caso, esto no se trata de un proyecto de ley, estamos exclusivamente emitiendo una opinión que a mi parecer le corresponde a la sala, y a razón lo que dice también el diputado Kaiser, de que estaríamos de alguna forma alterando las competencias de los poderes del Estado. Diputado Lago Marcino. Muy cortito, presidente, muchas gracias. Solamente señalar que efectivamente hemos tenido unos planteamientos, dos sesiones en las cuales nos hemos abocado a escuchar al exdirector del INDH y que no como un acuerdo, una declaración, pero sí creo que tenemos una tarea pendiente de fortalecer la autonomía y pluralismo del INDH, que yo creo que es una materia que es muy relevante y que, por supuesto, es materia legislativa de esta comisión a abocarse. Así que, si es que en algún momento, y yo lamento que el Ejecutivo no haya estado, o sea, al menos por una autoridad propiamente tal en estas dos sesiones, pero creo que sería interesante que pudieran justamente explorar cómo fortalecemos el INDH en cuanto a su pluralismo, autonomía, mediante algún proyecto de ley que puedan presentar a esta comisión. Muchas gracias. Diputado Lago Marcino, muchas gracias. Voy a dar la palabra a los integrantes de la comisión. Primero es una norma que... Ah, ya, le dio la palabra. Ay, ya, verdad. Diputado Guzmán, sí, era el secretario. Diputado Guzmán. Presidenta, solo para que resolvamos algo, porque efectivamente escuchamos en dos sesiones a don Sergio Mico y creo que tenemos que tener un pronunciamiento como comisión. Hubo un proyecto de resolución que aprobó la Cámara justamente en apoyo a la gestión realizada por Sergio Mico en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo que podemos hacer como comisión es avalar ese proyecto de resolución y también oficiar en este caso al presidente de la Cámara, avalando como comisión la declaración que hizo la sala. Yo pido, presidenta, que la someta a votación y con eso podemos cerrar con una opinión de parte de esta comisión. Muy bien, miren, señores diputados y diputadas, voy a señalar algo. Ese proyecto de resolución ya está resuelto, es segunda vez que se plantea y segunda vez que se señala su sinsentido. Yo quiero señalar que estoy muy de acuerdo de algo señalado por el diputado Lago Marcino. El Instituto Nacional de Derechos Humanos debe sufrir una profunda revisión y también un tema legislativo que alguna de las bancadas aquí presentes puede hacerlo. No es la función de esta comisión. Por lo tanto, no voy a dar curso a algo que no es la función de esta comisión. Si alguien quiere enviar un oficio o algo, que lo haga, pero
no voy a dar curso a cosas que no corresponden a la quehacer de la comisión. Son las 17:05, me va a disculpar. Secretario se Le pronuncia. puede, no, porque yo soy la presidenta y él ya dijo que tengo yo la facultad. Son las 17:05. Diputado, voy a terminar yo. Pues soy la presidenta de la comisión. No importa que reclame. Voy a terminar la comisión. Cualquier otra determinación lo pueden hacer la otra semana.